Una de estas razas ha estado sellada de cualquier otro caballo en la Tierra desde el año 982 después de Cristo. Una tiene un pelaje que físicamente dobla la luz para producir un brillo dorado. Una se creía extinta durante 1000 años y fue redescubierta por una mujer que encontró menos de 50 animales restantes. Una ha estado viviendo salvaje en un desierto por más de 100 años y nadie está completamente seguro de dónde vino. Estas no son recreaciones ni resurrecciones. Estos son los animales reales, las mismas razas, llevando la misma genética, que tiraron de carros reales, llevaron guerreros a la batalla y sobrevivieron condiciones que deberían haberlas terminado por completo. 20 razas de caballos antiguas. Cada una tiene un detalle que te hará detenerte. Se vuelven más difíciles de creer cuanto más te acercas al número 1. Número 20. Árabe, la raza que construyó. Cada pura sangre. El árabe tiene 4500 años de antigüedad. Caballos que se ven indistinguibles de la raza de hoy. Aparecen en arte de Egipto, Grecia y Roma antiguas. Las tribus beduinas de la península arábiga los criaron para la supervivencia en el desierto, capaces de viajar enormes distancias con mínima agua, con un sistema de regulación de temperatura corporal que sigue siendo uno de los más estudiados en la ciencia equina. Lo que hace inusual la historia del árabe no es solo su edad, sino su alcance. Casi cada raza moderna de caballo ligero en el mundo lleva sangre árabe. Cuando los criadores en la Inglaterra del siglo XVII querían crear el pura sangre, el caballo de carreras más rápido jamás desarrollado, lo construyeron casi por completo sobre 3 sementales árabes: el Quarter Horse, el Morgan, el Standardbred, el Trakehner. Todos ellos se remontan a la genética árabe. La raza no solo sobrevivió, moldeó todo lo que vino después. Hoy hay aproximadamente 1 millón de árabes en 62 países. Es una de las razas de caballos más ampliamente distribuidas en la Tierra, lo que hace fácil olvidar que este es un animal del desierto de 4000 años que se ha mantenido esencialmente sin cambios desde la Persia antigua. Número 19. Fiordo noruego, el caballo en la pared de la cueva. Pinturas rupestres en Noruega representan caballos que se ven como el fiordo noruego, la misma constitución compacta, la misma crin de 2 tonos, el mismo color bayo amarillento, y esas pinturas tienen 30.000 años. La raza en sí ha sido domesticada desde alrededor del 2000 a.C. y así ya ha sido criada selectivamente por más de 2000 años, convirtiéndola en una de las líneas de sangre más consistentemente mantenidas en la historia equina. La característica más distintiva del fiordo es su crin. El pelo exterior es blanco, el pelo interior es oscuro. Y la tradición escandinava pide que la crin sea recortada en una forma de media luna curva para que la franja oscura se destaque en el centro. Cada fiordo tiene esta marca. Cada uno. Es una de las características de raza genéticamente más consistentes que existen. Hoy, muchas pequeñas explotaciones noruegas aún son inaccesibles para tractores. El caballo fiordo las trabaja. Esto no es nostalgia ni turismo. Es un animal práctico haciendo trabajo práctico en un terreno para el que ha sido moldeado por más de 2 milenios. 30.000 años después de las primeras pinturas rupestres, todavía se ve igual. Número 18. Caballo mongol. Más caballos que personas. Hay más caballos en Mongolia que personas. Alrededor de 3 millones de caballos recorren el país, junto a aproximadamente 3 millones de habitantes, y la relación entre esos animales y la gente que los mantiene no ha cambiado fundamentalmente desde el tiempo de Genghis Khan. El caballo mongol llevó al imperio mongol a través del mayor imperio terrestre contiguo en la historia humana. Los soldados los montaban en batalla, bebían su leche. Cuando no podían encontrar comida, bebían su sangre. El caballo mongol es pequeño, usualmente entre 12 y 14 manos, y extraordinariamente resistente. Vive al aire libre todo el año en temperaturas que oscilan entre un frío brutal y un calor extremo de verano, forrajeando completamente por su cuenta. No tiene establo, no necesita alimento suplementario. Ha sido moldeado por la estepa mongola por algún punto entre 4000 y 10.000 años. Y la estepa ha producido un animal que requiere casi nada de los humanos, excepto respeto. Las familias nómadas todavía los mantienen de la misma manera que sus ancestros. Los caballos conocen a sus jinetes, conocen el paisaje y regresan a casa sin ser guiados. Algunas cosas en la estepa euroasiática no han cambiado en 3000 años. Número 17. Andaluz, el caballo de guerra de 3000 años. El andaluz ha estado llevando soldados a la batalla desde el mundo antiguo. Fenicios, cartagineses, romanos y moros, todos criaron y lucharon con caballos ibéricos. Y el andaluz, o caballo español puro, la pura raza española, es el descendiente directo de esos animales.
Julio César mencionó específicamente a los caballos de Hispania. Aníbal los usó para cruzar los Alpes. Cuando España colonizó las Américas en el siglo XVI, el andaluz fue el caballo que fue con los conquistadores, los mustangs de Norteamérica, los caballos criollo de Sudamérica, el paso fino, el quarter horse. Todos ellos llevan sangre andaluza. Las poblaciones de caballos salvajes del oeste americano son los descendientes de animales que escaparon o fueron liberados de expediciones españolas. El andaluz no solo sobrevivió 3000 años, pobló un hemisferio entero. Hoy la raza está cuidadosamente registrada y mantenida en España. Hay alrededor de 250.000 en todo el mundo. El mismo cuello alto arqueado, las mismas ancas poderosas construidas para los movimientos reunidos de la doma clásica y las maniobras de campo de batalla, el mismo color tordo o castaño que los hizo inconfundibles por 3000 años. Número 16. Frisón, la raza que casi murió 3 veces. El frisón es una de las razas de caballos más antiguas de Europa, con registros de su existencia en los Países Bajos que se remontan a casi 2000 años. Las legiones romanas estacionadas en Frisia escribieron sobre los caballos negros locales. Los caballeros medievales los montaron en las cruzadas. Pinturas de la Edad de Oro holandesa los muestran tirando de carruajes por Ámsterdam. Lo que es menos conocido ampliamente es cuántas veces el frisón estuvo cerca de desaparecer. La raza declinó severamente en el siglo XIX, cuando fue cruzada fuertemente con puras sangres para hacer un caballo de trote más rápido, y al hacerlo, casi perdió su identidad por completo. Para principios del siglo XX, solo quedaban 3 sementales frisones puros en los Países Bajos. 3. La raza fue salvada por un pequeño grupo de agricultores frisones que se negaron a dejarla ir. Mantuvieron las líneas restantes, reconstruyeron el libro genealógico y a lo largo de décadas devolvieron la población. Luego declinó otra vez en los años 1960. Luego otra vez en los años 1970. Cada vez, criadores dedicados la reconstruyeron. El frisón vivo hoy es el producto de 3 casi extinciones y 3 rescates a lo largo de 2 siglos. Que exista en absoluto es el resultado de un puñado de personas que siguieron tomando la misma decisión obstinada. Número 15. Lipizzano, los caballos blancos, que tardan una década en entrenarse. Los lipizzanos nacen oscuros, marrones o negros, y se vuelven blancos gradualmente entre las edades de 6 y 10. Para cuando alcanzan el color por el que son famosos, ya son adultos. La Escuela Española de Equitación en Viena, que ha estado operando continuamente desde 1572, no comienza el entrenamiento serio hasta que un caballo tiene 4 años. Los movimientos clásicos completos, los que parecen como si el caballo estuviera haciendo ballet, tardan de 6 a 8 años en desarrollarse. Un lipizzano completamente entrenado representa una década de trabajo diario. La raza se originó en 1580 cuando el archiduque Habsburgo Carlos II estableció un criadero en Lípica, en la actual Eslovenia. Los caballos son descendientes directos de los sementales y yeguas seleccionados en esa fundación, una línea de sangre manejada sin interrupción por más de 400 años. Durante la Segunda Guerra Mundial, el general George S. Patton ordenó personalmente una operación para rescatar los caballos de la Escuela Española de Equitación de las fuerzas soviéticas que avanzaban. Los caballos fueron trasladados a Baviera. Soldados estadounidenses los escoltaron a salvo. Patton, un oficial de caballería él mismo, entendía lo que estaba en juego. Los criaderos lipizzanos en Lípica todavía crían a partir de las mismas 6 líneas de sangre fundadoras establecidas en el siglo XVI. Los caballos actuando en Viena hoy son los descendientes genéticos directos de animales que estaban actuando allí cuando Shakespeare estaba escribiendo obras. Número 14. Cleveland Bay, la raza más antigua, de Gran Bretaña, todavía tirando de los carruajes reales. El Cleveland Bay es la raza de caballos más antigua de Inglaterra. Ha sido documentada desde la Edad Media, caballos de carga llevando bienes a través del distrito de Cleveland de Yorkshire, mucho antes de que la raza tuviera un nombre formal. Para el siglo XVII estaba establecida como una raza distinta, criada pura sin sangre externa, y ha mantenido esa pureza desde entonces. Hoy los Cleveland Bay tiran de los carruajes reales en ocasiones de estado en Gran Bretaña. Los mismos caballos que aparecen en procesiones ceremoniales con el rey son descendientes directos de los animales de carga trabajadores de la Yorkshire medieval. Pero la raza es críticamente rara. En un punto en los años 1970, la población mundial entera había caído a alrededor de 40 caballos. La reina Isabel II compró un semental Cleveland Bay, específicamente para apoyar esfuerzos de conservación. La población se ha recuperado algo. Ahora hay varios cientos en todo el mundo.
pero la Cleveland Bay Horse Society todavía considera a la raza en riesgo. Cada Cleveland Bay vivo hoy es castaño. Ningún otro color es aceptable en el registro, y cada uno de ellos lleva una línea de sangre directa de vuelta a esos caballos de carga de la Yorkshire medieval. Una raza que ha estado tirando cargas importantes por 600 años todavía está en riesgo de desaparecer. Número 13. Irish Draught, el caballo que sobrevivió la hambruna. Antes de la gran hambruna de los años 1840, el Irish Draught era la columna vertebral de la agricultura irlandesa. Las familias los mantenían en pequeñas parcelas a lo largo de todo el país, donde tiraban de arados, llevaban cargas, y porque eran demasiado valiosos como para mantenerlos ociosos, también se montaban para transporte y caza. Eran versátiles de la manera en que los animales moldeados por pobreza y necesidad tienden a ser capaces de todo, requiriendo muy poco. La hambruna mató a más de 1 millón de personas y llevó a 1 millón más a emigrar. También destruyó la economía agrícola irlandesa y con ella, gran parte del stock de cría para el Irish Draught. La población colapsó y nunca se recuperó por completo. Para mediados del siglo XX, la raza estaba en serio peligro y la Irish Draught Horse Society se formó en 1976 específicamente para prevenir la extinción. Hoy hay aproximadamente 2.000 yeguas Irish Draught registradas en todo el mundo. Ese es un número críticamente pequeño para una raza que una vez definió la vida rural irlandesa. Los caballos que sobreviven se usan fuertemente en la cría de caballos deportivos. Cruzados con puras sangres, producen algunos de los saltadores y eventers más exitosos del mundo. La raza que sobrevivió una hambruna ahora gana medallas olímpicas. Número 12. Pony Exmoor, listado en el Domesday Book, casi muerto, en la Segunda Guerra Mundial. El Pony Exmoor aparece en el Domesday Book, el censo de Inglaterra de Guillermo el Conquistador compilado en 1086. Ese no es cuando la raza fue creada, es simplemente el primer registro escrito. El Exmoor ha estado en los páramos del suroeste de Inglaterra por considerablemente más tiempo, y su perfil genético es lo suficientemente distinto de otras razas nativas británicas como para que algunos investigadores crean que representa un linaje que precede a la ocupación romana. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Exmoor fue casi destruido. Los páramos se convirtieron en campos de entrenamiento militar. Los soldados dispararon a los ponis para práctica de tiro y por carne. Para 1945, menos de 50 Exmoors puros sobrevivieron. La raza entera, a través de toda Inglaterra, había sido reducida a un número lo suficientemente pequeño como para caber en un aula escolar. Un grupo dedicado de criadores reconstruyó la población a partir de esos supervivientes. Ahora hay alrededor de 4.000 Exmoors registrados en todo el mundo, con manadas salvajes todavía viviendo en el páramo exactamente como lo han hecho por miles de años. La clasificación de críticamente en peligro todavía se aplica. Los animales que sobrevivieron la Segunda Guerra Mundial lo hicieron porque unas pocas personas se negaron a dejarlos ir, y porque ponis viviendo salvajes en páramo expuesto son más difíciles de matar de lo que los soldados esperaban. Número 11. Garrano, el caballo en las pinturas rupestres, todavía está corriendo salvaje. El garrano aparece en pinturas rupestres ibéricas que tienen miles de años. El mismo caballo pequeño, ágil, castaño, representado en paredes de roca por personas prehistóricas, todavía está corriendo salvaje en las cordilleras del norte de Portugal hoy. Ha estado allí, esencialmente sin cambios, por más tiempo del que la mayoría de las civilizaciones han existido. Ponis celtas llevados a la península ibérica, hace alrededor de 3.500 años, dieron origen al garrano, y la raza ha permanecido en su paisaje nativo desde entonces, semisalvaje, viviendo en manadas salvajes en las laderas de las cordilleras Garrano y Barroso. Es genéticamente distinto de otras razas europeas de pony, y su aislamiento en una región geográfica específica ha mantenido su línea de sangre inusualmente pura. El garrano es el ancestro directo de varias razas del Nuevo Mundo. Los caballos que llegaron a las Américas con exploradores portugueses llevaban sangre garrano. Hoy, la raza se considera en peligro, con esfuerzos de conservación en Portugal, trabajando para proteger las manadas salvajes. La gente tratando de salvarlo está protegiendo a un animal que los humanos prehistóricos pintaron en paredes de cuevas. Ese contexto no es figurativo, es exacto. Número 10. Marwari, el caballo de guerra, cuyas orejas se tocan en las puntas. Las orejas del marwari se curvan hacia adentro tan dramáticamente que las puntas se tocan entre sí, formando una forma que parece un corazón. Ninguna otra raza de caballo en el mundo tiene esto. No es una mutación ni un accidente. Los gobernantes Rathor, de la región de Marwar de Rajasthan, criaron selectivamente por ello a lo largo de siglos, comenzando en el siglo XII.
Las orejas pueden rotar 180 grados, dando al caballo una audición excepcional que se consideraba una ventaja militar. Un marwari podía detectar peligro que se acercaba antes de que su jinete tuviera cualquier conciencia de ello. La raza también tiene un instinto de regreso documentado. Guerreros que eran heridos en batalla e inconscientes en sus caballos eran llevados a casa por marwaris que navegaban de vuelta sin guía. Esto no es folclore, es una característica consistente anotada a través de múltiples fuentes históricas y todavía observada en la raza hoy. El gobierno colonial británico intentó eliminar al marwari. Preferían puras sangres y consideraban las orejas hacia adentro un defecto, burlándose de ellas como la marca de un caballo nativo. Para los años 1950, la raza casi había desaparecido, sobreviviendo solo a través de los esfuerzos de unos pocos nobles indios, que mantuvieron pequeñas manadas. Una jinete británica llamada Francesca Kelly fundó un grupo de preservación en 1995 e importó el primer marwari a los Estados Unidos en 2000. India entonces prohibió más exportaciones por completo. Actualmente hay alrededor de 3.000 marwaris. La población se ha recuperado de 500 en el año 2000, pero sigue siendo rara. Sigue siendo en gran parte en India, y sus orejas siguen siendo la característica física más distintiva de cualquier caballo vivo. Número 9. Acalteque, el caballo dorado, cuyo pelaje, literalmente, dobla la luz. El pelaje del acalteque produce un brillo metálico que no es un truco de fotografía ni de iluminación selectiva, es estructural. El tallo del pelo del acalteque está construido de manera diferente al de otras razas, hueco de una manera que dobla la luz entrando por un lado y la refracta por el otro, produciendo un brillo literal dorado o plateado en el cuerpo del caballo. En un acalteque palomino o bayo claro, el efecto es tan pronunciado que el caballo parece estar hecho de metal. Por eso han sido llamados los caballos dorados por 3.000 años, y por eso los registros chinos antiguos se refieren a ellos como caballos celestiales. La raza se originó en los oasis de Turkmenistán, donde la tribu nómada teque los crió por velocidad y resistencia en condiciones desérticas tan extremas que los caballos eran envueltos en 7 capas de fieltro para mantener sus pelajes cortos y puestos en dietas escasas antes de viajes largos para que empujaran a través del hambre, en lugar de detenerse. Un acalteque completó un viaje de 85 días, de 3.000 kilómetros de Asgabat a Moscú en 1935, a través del desierto por montañas con mínima agua, para probar la resistencia de la raza a las autoridades soviéticas que estaban considerando liquidar la manada. Salvó a la raza. Un semental descendiente de los caballos de ese viaje ganó oro olímpico en doma para la Unión Soviética en 1960. Hoy hay aproximadamente 6.600 acalteques en el mundo. Están en el escudo de armas y los billetes de Turkmenistán. Están listados como amenazados. El caballo que la China antigua llamó celestial sigue siendo lo suficientemente raro como para que perderlo sea una posibilidad real. Número 8. Caballo islandés. Sellado. De cualquier otro caballo en la Tierra, desde el año 982 después de Cristo. En el año 982 después de Cristo, Islandia aprobó una ley que prohibía la importación de cualquier caballo al país. Ha estado en vigor desde entonces, más de 1000 años sin una sola línea de sangre externa, entrando en el acervo genético islandés. Cualquier caballo islandés que sale del país nunca puede regresar. La raza ha estado desarrollándose en completo aislamiento desde que los colonos vikingos trajeron sus caballos en los siglos 9 y 10, y el resultado es un caballo que es genéticamente distinto a cualquier otra cosa viva. Tiene 5 aires. La mayoría de los caballos tienen 3: paso, trote, galope. El islandés tiene 2 más. El tolt, un aire lateral de 4 tiempos tan suave que los jinetes lo demuestran llevando un vaso lleno de líquido sin derramar ni una gota. Y el paso volado, un aire lateral de 2 tiempos usado para carreras, que alcanza velocidades comparables a un galope completo. Estos aires son genéticos, presentes desde el nacimiento, y existen en el islandés, porque el aislamiento preservó una mutación que se perdió o fue criada fuera de cada otra población de caballos europeos hace siglos. Porque Islandia prohíbe caballos extranjeros, la isla no tiene enfermedades equinas. Ninguna de las condiciones respiratorias, enfermedades de la piel o infecciones parasitarias que afectan a caballos en Europa continental y Norteamérica existen en la población de caballos de Islandia. Cuando los caballos islandeses son exportados, lo cual sí ocurre, no pueden regresar precisamente porque el viaje al exterior los expondría a patógenos que sus sistemas inmunes nunca han encontrado. 1000 años de aislamiento produjeron inmunidad por ausencia. El caballo islandés es completamente único.
y la ley que lo hizo así ha estado funcionando por más tiempo de lo que la mayoría de los países han existido. Número 7. Suffolk Punch, más raro que el panda gigante, y cada uno se remonta a un solo semental. Hay menos de 500 caballos Suffolk Punch de pura raza registrados en el Reino Unido. El panda gigante tiene alrededor de 1.800 individuos vivos. El Suffolk Punch está más en peligro que el panda gigante, un hecho declarado claramente en el propio sitio web de la Suffolk Horse Society, y uno que no recibe la atención que merece. Lo que hace esto más extraño es lo que se sabe sobre la línea de sangre. Cada Suffolk Punch, vivo hoy, en cualquier país, remonta su línea paterna directa a un solo semental nacido en 1768. Un caballo, nacido hace 257 años en Suffolk, Inglaterra, es el ancestro de cada miembro restante de la raza de tiro más antigua de Gran Bretaña. El libro genealógico ha sido mantenido con suficiente rigor para que esto pueda decirse con certeza. La raza casi desapareció después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la agricultura mecanizada hizo a los caballos pesados redundantes casi de la noche a la mañana. En 1966, 9 potros fueron registrados en Gran Bretaña, 9 en todo el país. La raza sobrevivió porque un puñado de agricultores se negó a enviar sus caballos al matadero. Hoy, el Suffolk Punch se usa para tala ecosensible en bosques donde la maquinaria no puede entrar, para operaciones de agricultura orgánica y cada vez más para montar. Los esfuerzos de conservación son activos y continuos. Los 9 potros de 1966 ahora son varios cientos de caballos, pero la población sigue siendo críticamente pequeña, y cada uno de ellos desciende de un caballo que caminó por campos de Suffolk, en el reinado de Jorge III. Número 6. Caballo del desierto de Namib, salvaje, en el desierto más seco de la Tierra, origen desconocido. En el desierto de Namib de Namibia, uno de los ambientes más secos en la Tierra, una manada de entre 90 y 150 caballos ha estado viviendo salvaje por más de 100 años. Son los únicos caballos asilvestrados en África. Nadie está completamente seguro de dónde vinieron. La teoría más ampliamente aceptada es que descienden de caballos militares, monturas de caballería alemanas, Schutztruppe, y caballos del ejército sudafricano que se dispersaron cuando biplanos alemanes bombardearon un campamento sudafricano cerca de Garub en 1915 durante la Primera Guerra Mundial. Alrededor de 1.700 caballos huyeron al desierto. La mayoría murió. Algunos encontraron una fuente de agua cerca de la estación de ferrocarril abandonada en Garub y se quedaron. Los caballos que sobrevivieron se habían adaptado, y sus descendientes han estado adaptándose desde entonces. En verano, el caballo del desierto de Namib puede pasar hasta 30 horas sin agua. En invierno, casos documentados muestran individuos llegando cerca de 72 horas. Cubren 15 a 20 kilómetros entre agua y pastoreo cada día, en temperaturas que superan 50 grados Celsius durante el día. Se han realizado pruebas genéticas, pero no han identificado concluyentemente su origen. Los resultados sugieren similitud con razas tipo árabe, pero la evidencia histórica no lo respalda completamente. Los caballos han estado allí por más de un siglo, en un paisaje que debería ser incompatible con la supervivencia de caballos, y todavía no están completamente explicados. Número 5. Zorraya, el caballo salvaje de Europa, descubierto. En 1930, reducido a 200 animales. En 1930, el zoólogo portugués Rui de Andrade estaba cazando en las tierras bajas entre los ríos Sor y Raya, en Portugal, cuando se encontró con una pequeña manada de caballos que no reconoció. Eran primitivos en apariencia, de color bayo, con una franja dorsal oscura y marcas tipo cebra en las patas, una constitución que se veía más prehistórica que doméstica. De Andrade creía que había encontrado un remanente vivo del caballo ibérico salvaje, el ancestro antiguo del lusitano y del andaluz. Capturó una pequeña manada fundadora y comenzó un programa de conservación. El análisis genético y físico desde entonces ha sugerido que el zorraya lleva genética ancestral no solo a razas ibéricas, sino potencialmente al Mustang americano. Los caballos llevados a las Américas por los españoles descendían de stock ibérico que llevaba sangre zorraya, lo que significa que los caballos salvajes de Norteamérica llevan la genética de un animal descubierto en Portugal, en 1930, que ya era antiguo entonces. Hoy hay aproximadamente 200 caballos zorraya en existencia, casi todos
Todos ellos descienden de la manada fundadora de Andrade. El cuello de botella genético es severo. Esfuerzos internacionales de conservación están trabajando para manejar la cría lo suficientemente cuidadosamente como para preservar la diversidad genética que queda. El zorraya no es una raza creada por selección humana. Es lo que quedaba del caballo salvaje de Europa, encontrado casi por accidente, en un valle fluvial portugués, por un hombre que reconoció algo antiguo cuando lo vio. Número 4. Caballo de Przewalski, extinto en la naturaleza desde 1969, clonado en 2020. El caballo de Przewalski es el último caballo verdaderamente salvaje en la Tierra. No es un animal asilvestrado, nunca ha sido domesticado. Su linaje se separó de los caballos domésticos en algún punto entre 38.000 y 160.000 años atrás, y tiene un conteo cromosómico diferente, 66, comparado con 64 en caballos domésticos. Pueden cruzarse y producir descendencia fértil con 65 cromosomas, pero son genéticamente lo suficientemente distintos como para que los científicos no los consideren la misma especie. El último caballo de Przewalski salvaje fue visto en 1969, en el desierto de Gobi. La especie se extinguió en la naturaleza. Cada individuo vivo hoy, aproximadamente 2.000 animales, desciende de 14 caballos capturados antes de esa extinción. 14. La población viva entera del último caballo salvaje del mundo se remonta a 14 individuos, y el cuello de botella genético que esto creó es uno de los desafíos de conservación más serios en la zoología moderna. En 2020, científicos clonaron con éxito un caballo de Przewalski a partir de células criopreservadas en 1980, introduciendo genética no presente en la población viva actual. Lo hicieron de nuevo en 2023. Los caballos clonados están siendo criados hasta edad reproductiva para expandir el acervo genético de una manera que la cría en cautiverio por sí sola no puede lograr. Programas de reintroducción han devuelto más de 400 caballos a la estepa mongola, y el estatus de la especie ha sido mejorado de extinto en la naturaleza a en peligro. El último caballo salvaje se extinguió. Luego los humanos lo trajeron de vuelta. Ahí es donde está la historia actualmente. Número 3. Caballo caspio. Creído extinto por 1000 años, redescubierto por una mujer. En 1965. En 500 a.C., el rey Darío el Grande de Persia honró a un caballo pequeño y elegante en su sello real y lo hizo tallar en la escalera de piedra de su palacio en Persépolis. El caballo representado, de hueso fino con una frente abovedada y cola alta, era el caspio, y era el caballo que tiraba del carro real persa en cacerías de leones. Después de la caída del imperio persa, los registros de la raza desaparecen. Por más de 1000 años, los historiadores asumieron que se había extinguido. En 1965, una mujer estadounidense llamada Louise Firuz estaba dirigiendo una escuela de equitación en Teherán. Necesitaba caballos pequeños y gentiles para que los niños montaran. Siguiendo rumores de caballos diminutos en aldeas montañosas remotas por encima del mar Caspio, ella y su esposo hicieron una expedición hacia el norte. Los encontraron. Menos de 50 animales, viviendo en bolsillos aislados, conocidos localmente como pouseki, hocico pequeño. Luis reconoció inmediatamente que estos no eran ponis ordinarios. Adquirió 13 y comenzó un programa de cría. La revolución iraní de 1979 complicó todo. Los Firuz fueron arrestados, sus caballos fueron confiscados. La mayoría de la manada iraní fue vendida para carne, pero los animales que Luis se había exportado a Europa entre 1971 y 1976, 26 caballos enviados por adelantado en anticipación de inestabilidad política, se convirtieron en la base de la población internacional de cría. Hoy hay aproximadamente 2.000 caspios registrados en todo el mundo. Louise Firuz murió en 2008. Se celebró un servicio en su honor en Irán, donde fue nombrada una anciana turkmena, la primera mujer en la historia en recibir ese honor. El caballo que ella encontró en una aldea de montaña, el que tiró del carro de Darío, existe hoy porque ella fue a buscar caballos pequeños para niños. Número 2. Caballo cartujano, el caballo más raro en la tierra, mantenido puro por monjes españoles por 500 años. En 1476, a los monjes cartujos del monasterio de Jerez de la Frontera en el sur de España, se les dio una yegua y 2 sementales de calidad excepcional. Comenzaron a criarlos. Por los siguientes 550 años, los monjes mantuvieron un programa de cría ininterrumpido, seleccionando con extraordinario rigor, rechazando cualquier sangre externa, manteniendo registros con la precisión de personas que entendían que estaban preservando algo irreemplazable. El cartujano es considerado la línea de sangre más pura y antigua dentro de la raza andaluza.
Mientras el andaluz más amplio fue ocasionalmente cruzado con otras razas a lo largo de los siglos, la línea cartujana nunca fue contaminada. Cuando el gobierno español intentó introducir sangre árabe en todos los caballos andaluces en el siglo XVIII para hacerlos más rápidos, los monjes de Jerez se negaron. Ocultaron sus caballos, mantuvieron la línea pura en secreto. El programa del gobierno fracasó. La línea de sangre cartujana sobrevivió intacta. Hoy hay menos de 100 caballos cartujanos de pura raza en existencia. El criadero del monasterio todavía opera. Los compradores enfrentan listas de espera de años. Los caballos son identificables por una pequeña verruga o etiqueta de piel, una callosidad cerca del codo, una característica física tan consistente a través de la línea de sangre que aparece en registros que se remontan siglos. 500 años de cría ininterrumpida por monjes que entendían lo que tenían, resultando en menos de 100 animales. El caballo más raro en la tierra se mantuvo vivo por personas que hicieron votos de pobreza y luego pasaron 5 siglos negándose a dejar ir a sus caballos. Número 1. El caballo Botay, el primer caballo domesticado, y lo que nos equivocamos sobre él. Durante décadas, los arqueólogos creyeron que entendían cómo ocurrió la domesticación del caballo. A la cultura Botay de la estepa kazaja, hace 5.500 años, se le acreditó la primera domesticación, y por extensión, como la población fundadora de todos los caballos domésticos modernos. Esta era la historia aceptada de cada raza de caballo en la Tierra, incluyendo cada raza en esta lista. En 2018, un estudio genético publicado en Science lo cambió. El análisis de ADN de restos antiguos de caballos mostró que los caballos Botay de hecho, dieron origen a los caballos domésticos modernos. El linaje Botay fue rastreado hacia adelante a través del tiempo, y los descendientes directos de esos primeros caballos domesticados resultaron ser el caballo de Przewalski, la supuestamente salvaje, nunca domesticada especie que los científicos habían estado tratando como el último caballo verdaderamente salvaje. El caballo de Przewalski no es una especie salvaje que sobrevivió a la domesticación. Es una población asilvestrada descendiente de caballos que fueron domesticados y luego se volvieron salvajes de nuevo hace miles de años. El origen real de los caballos domésticos modernos, incluyendo el árabe, el acalteque, el andaluz, el islandés y cada otra raza en existencia, permanece sin resolver. El evento de domesticación ocurrió en otro lugar, involucrando una población diferente, y la firma genética de esos animales originales aún no ha sido encontrada concluyentemente en el registro arqueológico. Cada caballo que jamás ha llevado a un ser humano, cada raza que ha moldeado la civilización, cada animal en esta lista, todos ellos se remontan a un evento de origen que ocurrió en algún lugar, en algún punto, involucrando caballos que aún no hemos encontrado. La historia del caballo doméstico se remonta al menos 5.000 años, y el comienzo de ella todavía es un misterio. Una raza sellada desde el año 982 después de Cristo, un pelaje que dobla la luz para producir oro, un caballo creído extinto por 1000 años, encontrado por una mujer buscando ponis para niños, una especie clonada de células congeladas en 1980 para recuperar genética que ningún animal vivo todavía lleva, monjes que ocultaron sus caballos del gobierno en lugar de dejar que la línea de sangre fuera diluida. Estos no son mitos, estas son cosas que pasaron y aún están pasando en la historia de animales que han estado con nosotros desde antes de que la escritura fuera inventada. Si algo de esto te atrapó, suscríbete. Hay más de dónde vino esto y sigue volviéndose más extraño.